raíz de 2 más la raíz de 3 y así sucesivamente hasta, supongamos que hasta la raíz de la raíz de 10. Entonces, para expresar esta sumatoria como un solo término, lo puedo resumir de la siguiente manera, como sigma, que va desde i, en este caso i, que es mi límite inferior, que inicia desde, en este caso estamos hablando desde 1, ¿sí? ¿Y hasta dónde va a terminar? Hasta el valor de 10. Y enfrente de todo esta expresión vamos a colocar a la raíz de, ¿qué letra estamos manejando? En este caso estamos manejando la letra I. Entonces aquí ponemos a I, ¿vale? Y así es como se expresa la sumatoria de Riemann, ¿vale? Más adelante les voy a pasar una presentación en la cual vienen algunas fórmulas como la siguiente. Por ejemplo, si quiero realizar la sumatoria de un número, de una constante, por ejemplo, si digo que C es una constante, si C es una constante, entonces la sumatoria de esa constante, mi sumatoria de C, vamos a poner que inicia en I igual a 1 hasta N. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que voy a sumar N veces esa constante. Entonces pongo mi primera constante, mi segunda constante, más y así sucesivamente hasta la enésima constante. ¿Sí? Esta sería mi enésima constante. Entonces, para simplificar todo esto y no escribir la sumatoria de todas estas constantes, esto lo puedo resumir en C por N, ¿vale? Y esta sería nuestra primera fórmula, ¿sí? Por ejemplo, manejando números, si tengo la sumatoria de 5, entonces aquí tendría de i igual a 1 hasta, pongamos los primeros 3 5, ¿sí? Entonces voy a sumar un 5 más otro 5 más otro 5. En este caso estamos hablando de 3 5. Esto, si lo resumimos como lo tenemos acá en la parte de acá arriba, nos va a quedar C, que es el valor de 5, y por, en este caso, N, que N es equivalente a 3. Entonces tenemos 5 por 3, nos va a dar como resultado 15, ¿sale? Que es 5 más 5 más 5, 15, ¿sale? Esa sería la primera demostración de la primera fórmula, ¿sí? En la diapositiva creo que son 4 fórmulas, ¿sí? Entonces, por favor, si lo anotan o imprimen su pantalla y lo guardan para que después hagan su apunte, por favor. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Ya lo puedo borrar? Sí, ya imprimí pantalla. Ok. Sale, entonces, ahora, por ejemplo, la fórmula para la sumatoria de los números consecutivos. Por ejemplo, si quiero
ver cuál es la fórmula para calcular la sumatoria de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n. Entonces esto va a ser equivalente a la sumatoria de, en este caso, i, donde i va a valer, el primer término de i es 1, que es esta posición que tengo aquí, hasta n, hasta el último término, que es este, ¿vale? Entonces, para simplificar todo esto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es n por n más 1, esto entre 2, ¿vale? Entonces, cuando nosotros utilizamos esta fórmula, nos va a dar el resultado de las sumatorias de los números que nosotros queramos sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar los primeros 15 números, por ejemplo, la sumatoria de los primeros 15 números es de la siguiente manera. Desde i igual a 1, donde aquí tengo mi índice 1, hasta 15, que son mis primeros 15 números. Para no estar poniendo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 15, voy a utilizar esta fórmula. Entonces n va a ser 15. Entonces tengo 15 por 15 más 1 entre 2, ¿sale? Entonces nos da como resultado 15 por 16. ¿Cuánto da 15 por 16? 240. 240 entre 2. 120. Entonces el resultado va a ser 120. Entonces este resultado va a ser la sumatoria de los 15 primeros números, ¿vale? ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo se utiliza? ¿No? Bueno, si no hay dudas, seguimos. ¿Ya puedo borrar? Todavía no. Tengo una duda, ¿es nada más, por ejemplo, para números constantes? No, aquí no estamos manejando números constantes, aquí ya estamos manejando, se podría decir que el índice i ya es una variable, cualquier número. La constante es la anterior. ¿Podrían ser fracciones también? ¿Mande? ¿Podrían ser fracciones también? En este caso no, son puros enteros. Ok. Para fracciones se utiliza otra fórmula. Por ejemplo, Ok. para fracciones esa ya, la fracción lo voy a determinar en esta parte de aquí del índice. Por ejemplo, puedo poner i entre 2 o entre 3 o entre lo que ustedes quieran, donde i inicie desde, no sé, desde 3 y termine hasta 5. Entonces aquí, para hacer la sumatoria de estas fracciones, me dice que voy a iniciar desde i igual a 3, entonces voy a tener 3 entre 2 más 4 entre 2 más 5 entre 2, ¿sale? Y nada más llegaría hasta ahí. ¿Por qué? Porque me dice que mi límite inferior es 3 y el superior es 5. Entonces inicio desde 3 y termino a 5. Entonces tengo 3 más 4,
7 más 5 serían 12 medios, que es equivalente a 6. ¿Vale? En este caso serían para este tipo de fracciones. Así. Antes de seguir, antes de seguir, ¿sí me escuchan bien o se corta la transmisión? Pixelado. ¿Mande? Se escucha bien cortado, pues. Ah, deja checar. ¿Pero si me van entendiendo o no? Sí, ya todo bien. También lo estoy entendiendo más o menos bien. Sale, entonces ya puedo borrar esto lo que acabo de anotar. Sí, Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo la sumatoria de, o quiero calcular la sumatoria de 2i más 1, donde i va a iniciar desde 1 hasta, supongamos, hasta 4. ¿Sí? Entonces, para calcular esto, se va a separar estos dos términos que tengo aquí. Entonces voy a tener la sumatoria de 2i más la sumatoria de 1. Entonces mis sumatorias van a ser desde i igual a 1 y igual a 1 hasta 4. Hasta 4. ¿Vale? Entonces en este caso, este 2 que tengo aquí, lo voy a sacar. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 sumatoria de i, donde inicia i igual a 1 hasta 4. Y la otra queda igual, esta que la bajo tal como está. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría como resultado, si se dan cuenta, lo que tengo aquí encerrado, esta parte de aquí, voy a utilizar la fórmula que les acabo de dar hace un rato. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué fórmula puedo utilizar aquí? ¿Se lo anotaron? es la de n por n más 1 sobre 2. Así es. En este caso, n vale este valor que tengo aquí. 4. Este es mi valor de n. Entonces va a valer 4 por 4 más 1, que es lo que nos dice la fórmula. Todo esto entre 2. Más, en este caso, aquí vamos a utilizar la fórmula de la constante. ¿Qué nos dice la constante? Que va a ser n por c. ¿Quién es n? Igual 4. Entonces 4 por c. ¿Cuánto vale c? Que es mi constante. Esta va a ser mi constante, que en este caso es 1. ¿Sí? Puede ser 2 o 3. En este caso, el problema nos dice que es 1. Entonces aquí por 1. Entonces, esto va a ser equivalente